El tema, el Premier, el presidente del Consejo de Ministros, tiene 30 días para presentarse en el Congreso de la República y pedir el voto de confianza que le permita seguir ejerciendo el cargo. Eso es parte de los protocolos legales en el país. Y la gran inquietud en términos políticos que hoy en día tienen muchos es si eso va a ocurrir o no. Y la inquietud obviamente tiene una razón de fondo, aunque hay una discusión entre algunos constitucionalistas respecto de si lo ocurrido con Ana Jara califica como la primera de las dos censuras al gabinete ministerial que se requieren para activar el mecanismo de solución, que es una potestad del presidente de la República en esas circunstancias. Más allá de esa discusión, que eventualmente habrá que dilucidar por parte de los expertos en la materia, desde afuera pareciera que efectivamente la censura a Ana Jara implica una censura al gabinete y por ende sí es la primera de las dos, y que en consecuencia, si Pedro Cateriano corre la suerte de ser censurado, podría el presidente Humala disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. En gran medida por esa circunstancia es que la opinión pública está atenta o quiere saber efectivamente qué va a pasar. Los primeros pasos dados por el premier Pedro Cateriano han sorprendido a muchos, son bastante cautos, está ejerciendo un autocontrol notable, en el sentido que se nota, notorio, mejor dicho, respecto de su último pasado político sumamente beligerante y agresivo, particularmente con el aprismo y el fujimorismo. Vamos a tener un panel de congresistas, están por llegar dos de ellos, pero ya estamos aquí con el congresista Julio Gagó, congresista del fujimorismo, que es la bancada que en estos momentos es la más decisoria, es la primera bancada, la bancada más grande del Congreso, y en buena medida va a depender de esta bancada qué es lo que ocurra con Pedro Cateriano. Así que le damos la bienvenida a congresista Gagó. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la primera inquietud es, por lo que se ha visto en las declaraciones de diversos voceros, no hay unanimidad dentro del fujimorismo respecto de qué hacer con Cateriano. Bueno, en estos momentos no hay unanimidad, es cierto. Primero, a Luz Salgado, supuestamente la ala dura, siendo muy cautelosa. Primero porque Héctor Becerril, que es uno de los nuevos, absolutamente incendiario. Primero porque no nos hemos reunido todavía, nos vamos a reunir esta semana, pero sin embargo, más allá de darle el voto de confianza o no darle el voto de confianza, hay que pensar en el país. Yo creo que hoy día ha sido nombrado este premier, ya sea para provocación o no provocación. Él se ha comprometido a ser el vocero del gobierno, a decir lo que dice el gobierno, y eso a mí me preocupa un poco. ¿Por qué? Porque prácticamente va a decir lo que dice el presidente Ollanta. Entonces, más allá de pensar en una forma confrontacional de lo que va a hacer hoy día el premier, hay que pensar qué es lo que va a hacer Ollanta, qué indicaciones realmente le va a dar hoy día a este nuevo premier. Nosotros confiamos, por el beneficio del país, que no haya una actitud confrontacional, sino que haya una actitud que permita crecer hoy día al país y que haya mayor inversión. Yo imagino que ustedes no esperan un premier pues atontado, ¿no? Que no responda nada, si lo atacan responderá. O sea, eso no creo que baste que él responda agresivamente un ataque o critique al fujimorismo para que le quiten el voto de confianza. Pues yo creo que el fujimorismo nunca ataca por atacar, ni va a reclamar por reclamar. Hemos demostrado, creo yo, en estos 4 años ya que va casi del Parlamento, que somos una oposición constructiva y responsable. Por ejemplo, el último caso en el que yo me levanté en el Congreso de la República por el caso de la DINI, creo que era más que suficiente. Se ha visto que yo he sido uno de los congresistas más reglados y más rastreados de este gobierno. Y he estado entre los 10 primeros más rastreados de todo el país. Entonces, y la fecha coincide hasta con mis denuncias. Yo no quiero hablar de ese tema. Sin embargo, yo creo que el momento hoy día es un momento muy especial, porque entramos al proceso electoral. ¿Qué decía el señor Cateriano? Cateriano decía algo muy importante. Yo no voy a dejar, cuando era ministro de Defensa, que el fujimorismo y el aprismo vuelvan a gobernar este país. Eso no lo podemos volver a escuchar. Porque yo me pregunto, ¿qué pasaría en una primera vuelta o en una segunda vuelta como candidato, ya sea el fujimorismo o el aprismo? ¿Qué pasaría con el premier? ¿Qué haría? ¿Recibiría órdenes de Ollanta? Yo creo que hoy día, para que este gobierno se asiente y este último año crezcan las inversiones que necesitamos, porque acabo de escuchar hoy día en la mañana que el Banco of America ha dicho que vamos a crecer 2.1%, lo cual sería gravísimo para nuestro país cuando se ha calculado crecer 4.5, cerca del 5%. Entonces lo que tenemos que pensar es, el señor Cateriano, él tiene que pensar que la luz verde no va a venir de la señora Nadine,
tiene que venir hoy día a luz verde del Congreso de la República, y no solamente del fujimorismo, sino de todas las fuerzas políticas. ¿Pero qué esperarían puntualmente que anuncie el Premier? En primer lugar, en el caso de la DINI, la desactivación total, y que efectivamente no haya más relaje, ni más rastreo, ni a políticos, ni a empresarios, ni a ustedes los periodistas. ¿Pero ustedes creen realmente que lo mejor es desactivar totalmente la DINI? No digo desactivar totalmente, o sea, en estos momentos sí, pero inmediatamente volverla a ponerles en funciones, pero en función a lo que debe ser: luchar contra la inseguridad ciudadana, luchar contra el sicariato, el espionaje que aquí se mete como Pedro en su casa y nadie dice nada. Eso es lo que debe hacer hoy día la DINI, y no estar rastreando hoy día a los políticos. Pero eso va a ser bien fácil que lo diga el Premier, ¿no? Bueno, una cosa... Yo no me imagino al Premier diciendo que no, que van a seguir chuponeando a políticos y empresarios. Es cierto lo que tú dices, este es el 7º gabinete, y a todos los premieres hemos escuchado decir lo mismo. Pero justamente, ¿por qué estamos en el 7º gabinete? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacerlo. Por eso. Ni la misma Ana Jara ha podido lograr la estabilidad democrática. Por eso, ¿qué tendría que ocurrir para que un discurso de presentación suponga que no le dan la confianza? Bueno, tendría pues que ir en una forma confrontacional total, lo cual yo dudo, por lo que él ha expresado en estos días, ¿no? Yo creo que le podemos dar la confianza si pone las cartas sobre las mesas claras, y efectivamente en estos meses trabaja ese tema. El tema de la DINI, el tema de las inversiones en el Perú. O sea, él tiene que ver que las barreras burocráticas ya no existan, porque si no hay inversiones hoy día en el país... ¿Eso lo va a poder hacer este gobierno? Es que lo tiene que hacer. Ya se le pasó el tren. Es que si no lo hace, crecer 2.1... Juan Carlos, sería gravísimo para nuestro país, para toda la economía peruana, más allá de un proceso electoral que va a haber. O sea, sería gravísimo. Pero son entregar el país en esas condiciones. Una gestión mediocre en el MEF, pues. Bueno, es una consecuencia, pero yo creo que todavía se puede salvar siempre y cuando el ministro tenga hoy día la gana de trabajar, Ollantumala también, y el Parlamento, de una u otra manera, apoye a este Premier. Porque también ya no podemos hablar de bancadas de oposición, de ataques, porque ya tenemos que hablar del país. O sea, el país se ha venido creciendo en los últimos 20 años, no podemos permitir lo que está pasando hoy día. O sea, si éramos la envidia de los países fronterizos, hoy día dejamos de ser la envidia de los países fronterizos, tampoco puede ser. O sea, también es responsabilidad hoy día de los parlamentarios de sumar para que esto efectivamente siga creciendo. Le damos la bienvenida al congresista de Gana Perú, Teófilo Gamarra, que nos acompaña también en el panel. Congresista Gamarra, buenos días. Muy buenos días, disculpen la tardanza. Si puede subir un poquito el micrófono, ahí está, perfecto. Muy buenos días. Bueno, ya el congresista Gagó ha dicho que también va a darle la confianza al primer cateriano. No he dicho exactamente eso, vamos a esperar el debate. Qué bueno, para nosotros... ¿No les ligó la estrategia entonces de nombrar un primer confrontador para patear el tablero? Bueno, esperemos que la oposición replantee sus estrategias, porque la oposición se está convirtiendo en una fábrica de candidatos y de presidenciables de parte del nacionalismo. Bueno, esperemos que en esta oportunidad existe el debate con relación al voto de confianza, pero un debate anteponiendo los intereses del país, ¿no?, a los intereses político-partidarios, al cálculo preelectoral. Pero la pregunta previa es, ¿cuál ha sido la lógica política para designar a Pedro Cateriano como premier? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a Jiménez Mayor? ¿Por qué no sé, en fin? Me imagino que va a haber varias opciones a la hora de dilucidar y se eligió a Cateriano. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros consideramos que Cateriano, en estos momentos, es el más experimentado de todo el Consejo de Ministros. Ya tiene al frente el Ministerio de Defensa alrededor de 3 años. Es una persona que conoce, tiene la convicción y la identificación con los programas sociales de este gobierno. Creo que es uno de los ministros que ha salido también a decir las verdades en algunos casos, y yo considero que esa es la razón de fondo, tiene la confianza del presidente, que es lo más importante. Creo que no existiría una designación en la medida en que exista una persona que carezca de esta confianza. En el caso del ministro, definitivamente tiene la confianza, tiene la convicción, tiene la identificación con este gobierno, que es lo más importante, y sobre todo estamos convencidos de que él va a saber llevar al frente, como vocero del gobierno, de las políticas de gobierno y todas aquellos aspectos que en estos momentos merecen un tratamiento de emergencia. Por ejemplo, destrabar las inversiones, como lo ha señalado el día de ayer. Por ejemplo, Tía María es el caso más álgido en estos momentos sobre ese tema. Bueno, según... ¿Se va a arriesgar a que sea el Conga así como Conga se tumbó a Lerner? ¿Se va a arriesgar a que Tía María lo pueda tumbar a Cateriano? Bueno, nosotros consideramos que los conflictos deben resolverse con el diálogo de primera intención, y entendemos que el día de ayer el Premier ha señalado
que va a extravar muchas inversiones, y esperemos que podamos sentarnos a la mesa, ya sea la sociedad civil, las comunidades, los empresarios, para resolver estos problemas. Yo creo que sí existe la posibilidad de que podamos consensuar, y sobre todo en el caso de Tía María, en algún momento podamos resolver. Creo que lo más importante es iniciar y dar los pasos con relación a las discusiones que se vayan a dar. Ahora, muchos acusan, y yo me incluyo entre ellos, o por lo menos sospechan, o les llama la atención, para decirlo ya más laxamente, la falta de actuación política del gobierno para asegurar o impedir la censura de Ana Jara. No hubo una sola llamada telefónica de Palacio de Gobierno a las bancadas disidentes, por ejemplo, que eran las más proclives a voltear su voto y volver a acompañar a Jara. Se dejó que la censuren. Bueno, ¿Se va a hacer lo mismo con Cateriano o esta vez sí va a haber trabajo político? Bueno, y ya el Premier ha dicho que va a hablar con los líderes políticos de los partidos que conforman el Congreso. Y con relación a lo señalado, el gobierno ha estado permanentemente en contacto con los congresistas. Los congresistas hemos hecho nuestro trabajo. Pero a última hora, ¿no? A usted se le vio ahí desesperado tratando de convencer a los solidarios, que lo han puesto en fotos, ahí lo han delatado. Claro. Pero usted, a título personal, digamos, usted es un congresista pues ya con cierta experiencia, pero eso no debió haberlo hecho Humala. Bueno, era su premier. Bueno, incluso la Premier también ha estado dando un mensaje de tranquilidad, de confianza. Dicho sea de paso, la Premier ha sido ovacionada incluso en el Congreso por muchos congresistas, quienes no han dudado de señalar su capacidad, su honestidad y transparencia. Sin embargo, creo que lo que ha predominado en la censura de la ministra Jara ha sido el cálculo político. Y yo lo digo, y el caso del aprismo y el fujimorismo, que han estado en una permanente alianza a lo largo de estos 3 o 4 años. Eso es totalmente claro. Ahora, muchos dirán, no, pero los apristas son 4 gatos. No es así. O sea, el aprismo da la voz de alerta y inmediatamente negocia con el fujimorismo y sacan sus cuentas, inmediatamente aunan. Ahora, en el caso de las otras bancadas, hay que decirlo, estamos en una etapa previa a las elecciones y hay muchos congresistas inclusive que están haciendo méritos para ver en dónde hacen su futura alianza. La situación en ese sentido se ha venido dando y en algunos casos, por ejemplo, de algunas bancadas que votan con el resentimiento, eso sí hay que decirlo. Hay mucho resentimiento en algunos. Pero ustedes sienten de verdad que han tenido una oposición virulenta. ¿Sienten eso de verdad? Yo más bien creo, y lo digo delante del congresista Gabó, han sido bien pasmarotes en la oposición, ¿ah? Bueno, en realidad la oposición... Bien lentejas, ¿ah? No. O sea, les ha pasado la tortuga entre las piernas. Y yo lo digo acá a mi amigo, ¿no? Gagó. El tema es de que, digamos, la oposición ha tenido una pésima estrategia, no ha tenido ideas, no ha tenido creatividad, y se ha sumado a lo que la bancada aprista ha promovido. En otras palabras, el fujimorismo ha quedado como el furgón de cola. No ha habido ideas para hacer una buena oposición constructiva, con ideas, con fundamento, con sustento permanente. Eso lo ha dicho también alguien de su propia, recientemente de sus propias filas. Y es por eso que en realidad la oposición ha construido presidenciables en el nacionalismo. No, claro, pero con una oposición tan monce, ¿ustedes cómo se dejan censurar un gabinete? O sea... Bueno, ustedes han contribuido a eso, esa es la verdad. En este caso, por ejemplo... Algo tenían entre manos, no sé qué cosa, pasarle factura a Ana Jara, no sé qué, algo de haber pasado. Pero ustedes han permitido que la censuren. En este caso, por ejemplo, ha habido de una parte, digamos, un cuestionamiento al tema de búsquedas registrales. Hablemos las cosas por su nombre. No es espionaje, no es chuponeo, no es seguimiento. Lo que en realidad se ha producido a nivel de registros públicos son búsquedas registrales, que no se han hecho en este último gobierno, sino se ha hecho como sistema y como práctica del sistema de inteligencia nacional. Si no, escuchemos, por ejemplo, las declaraciones del señor Danilo Guevara, que en algún momento ha dicho, bueno, ¿esas búsquedas son legales? Sí, son legales. Y por un lado ha dicho, ¿no? Acá, en las búsquedas durante el gobierno aprista, que muchos dicen, no, nosotros no hemos industrializado. 40.000, 50.000 búsquedas registrales entre políticos, periodistas, empresarios, empresas. Estaba, por ejemplo, Graña y Montero, estaba Ollanta Humala, casi 32 visitas, estaba Bruce, casi 28 visitas de búsquedas registrales. O sea, ellos en algún momento dicen, no, nosotros no hemos hecho nada. No, un momentito.
como sistema se ha venido aplicando la información, y para eso se habían suscrito los convenios entre la DINI y se habían suscrito los convenios entre registros públicos, justamente para proveerse información. Ahora el Estado tiene información abierta y tiene información cerrada. ¿Qué hace la DINI investigándome? El problema... Pero investigan a Vitocho, está bien, es un peligro para la gobernadora del Perú, ¿no? Es un congresista demasiado opositor. El problema es... Pero yo qué tengo que ver para que la DINI me busque mis propiedades, que además no tengo ninguna. El problema es cuando se utiliza la información en forma inadecuada. Por ejemplo, nosotros, el Estado, tiene información, por ejemplo, de la SUNAT, tiene información de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Usted es quien ha declarado que todos somos sospechosos, tiene información de registros públicos? No, de ninguna manera. Normalmente a la DINI llega a un buzón información que debe ser contrastada, verificada, y eso lo ha hecho el director de la DINI. Pero lo que sí digo es que normalmente hay información abierta y cerrada que tiene el Estado. No, pero en este caso el tema de los registros públicos es, digamos, lo más rochoso, pero no solo ha sido eso. Ha sido seguimiento, filmación. Presencial. Por ejemplo, el caso de la SUNAT. ¿Qué hacen fotografiando a Aldo Mariate saliendo de su casa? ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, en la SUNAT cuando se utilizaba el RUC sensible? ¿Cómo se utilizaba la SUNAT, digamos, en el tiempo del fujimorismo, para perseguir a los opositores, a los adversarios políticos? Ese es el mal uso de la información que normalmente tiene el Estado. El Estado posee información vasta de los 30 millones de peruanos. El problema es qué uso se le da a esa información. Si esa información sirve normalmente para el cumplimiento de... ¿La información de la SUNAT también la usa el gobierno actualmente? Definitivamente no, esa es información reservada. O sea, eso normalmente está prohibido en el Código Tributario y en la Constitución. Démosle la bienvenida al congresista Víctor Andrés García. En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera. El congresista Víctor Andrés García Belunda, que nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y... Bueno, y el tráfico, pues... Sí, sí, está complicado. Vengo del otro lado de la ciudad. Saludo a los colegas Gago. ¿Qué ha pasado con la política peruana? Que están todos, pues, radiantes, beatíficos. Bueno, la Semana Santa... El Premier dice que se va a reunir con Alan García, ha dicho que está feliz de recibirlo. Mire, yo creo que la política es docencia, ¿no? Me parece que si Caterino quiere hablar, sería absurdo que se le cierren las puertas. Ahora... la política es un poco como el tango, ¿no? Se requiere dos para poder bailar tango. Y bien. De tal manera que si el primer Para empezar, a su juicio, ¿cuál cree, el congresista Gamarra no me ha respondido, cuál cree que ha sido la lógica detrás del nombramiento de Caterino? ¿Por qué se le ha nombrado? Bueno, primero porque han habido algunas propuestas no aceptadas, entre ellas la de Jiménez Mayor. Le paso la voz por si tengo al colega del gobierno que de repente no lo sabía. Pero han habido 2 propuestas y hasta 3 que no fueron aceptadas, en primer lugar. En segundo lugar, creo que Cateriano es una persona que se la ha jugado por el régimen y lo ha defendido el régimen a capa y espada en todo momento. Algo que no hacen los ministros, que son mudos. Algunos no sé si por un tema de cuerdas vocales o simplemente por falta de el propio Cateriano lo ha dicho, ¿no? Yo he tenido que salir a decir cosas que le correspondía decir a otros ministros. Pero por supuesto que sí. Cateriano ha sido el pararrayos del régimen, cuando generalmente el pararrayos del régimen debería ser cada ministro en su sector. Y él lo ha hecho de manera general. Ahora no puede ser para rayos, evidentemente, porque corre el riesgo de tirarse a todo un gabinete encima. Él tiene que ser el vocero del gobierno y, por lo tanto, el gobierno, como portavoz, él no puede ser, pues, confrontacional, tiene que ser, pues... Ahora, ahí sobre ese punto, insisto en el tema, ¿qué significa no ser confrontacional? O sea, un premier no puede ser tampoco un tontón ahí parado, ¿no? No, claro que no. Si va al Congreso y le dicen, oiga, usted no sé cuándo, y el otro responde, no decir, faltó su palabra, lo vetamos, no. Es decir, no promover la discordia, a eso me refiero, ¿no? Tiene que, lógicamente, si lo critican, tiene que responder de alguna manera, claro que sí, él no es un hombre que tiene una camisa de fuerza en absoluto, pero no, auspiciar la confrontación, que era de alguna manera lo que estaba haciendo. Porque además sería irracional, pues. O sea, si estuviesen en mayoría holgada, uno dice, ya, en fin, se puede dar el lujo de ser confrontacional. Claro, con una digamos, minoría en la que está el gobierno, ha perdido a parte de su bancada internamente y ha perdido la complacencia de algunas bancadas que habían sido amigas hasta hace poco. Entonces, evidentemente, el gobierno está en minoría, y por lo tanto tiene que cuidarse mucho más.
¿Qué debería decir Cateriano en su presentación ante el Congreso? ¿Qué se espera? Primero, dar satisfacciones de lo de la DINI, que me parece... O sea, ese tema sigue pendiente. Yo creo que tiene que hablar sobre eso. Yo creo que sigue pendiente, tiene que dar algún tipo de satisfacciones. Acá el colega Gamarra ha dicho que eso es información pública, sí, pues, pero no todo el mundo accede a eso. Y no accede además a los familiares, a los sobrinos, a los ahijados. No acceden además a las acciones, qué acciones tiene, qué empresas tiene. Esa es información muy rebuscada, que claro, alguien la puede rebuscar, pero para fines específicos. No se puede hacer una cosa indiscriminada, y además si es pública y tiene acceso el Estado a esa información, ¿por qué tiene que haber otra información o otro departamento del Estado que acumule la misma información que hay en una institución pública? O sea, es realmente absurdo. O sea, esto ha sido... claro, pues uno entiende, si hay sospecha de lavado de activos, bueno, la unidad especializada buscará pues en la SUNAT. Además, Teófilo Gamarra, con el cual compartimos la Comisión Orellana, donde él tiene una destacadísima actuación, él sabe más o menos, lo puede certificar también, como yo lo certifico, que mucha información de Orellana ha sido obtenida a través de la gente de la DINI. Entonces, pero claro, porque Orellana ni siquiera tenía él su equipo de buscadores. No, parecería que contrataba ya a gente del Estado para que le diera información, o tenía los contactos suficientes para recabar información. No creo que haya sido gratis, pero evidentemente con menos costo de lo que él... La hipótesis maximalista de que este gobierno lo que quiere es provocar un escenario de conflicto mayor, y que por esa razón ha dejado caer a Najara, porque según muchos la ha dejado caer, no ha hecho ninguna tarea política para evitarlo, y ha colocado un premier de confrontación que, más allá de estos beatíficos inicios, va a producir una situación conflictiva para provocar o propiciar la disolución del Congreso. ¿Le parece una hipótesis verosímil, atendible? En todo caso... Es una hipótesis, pero yo tengo la otra, es decir, que como no le han aceptado 2 o 3 personas antes ser primeros ministros, el gobierno ha buscado al más leal y mejor defensor de aparte de Jiménez Mayor, ¿quién más rechazó las ofertas? ¿Se puede saber? No, es que no lo tengo confirmado, pero von Gessen tuvo una serie de objeciones, más que por él, por el entorno, porque la ley Coca-Cola y una serie de cosas iban a salir, le habían dicho que eso iba a salir de todas maneras otra vez a la noticia. Pero en todo caso, yo creo que se ha buscado, el gobierno ha buscado, no creo que sea tan torpe el gobierno de buscar una persona para la confrontación en una etapa final de su gobierno, no. Yo creo que ha buscado a una persona que va a cambiar de estilo y que va a defender la obra del gobierno con mayor convicción de lo que han hecho los otros ministros en cada uno de sus sectores. Son 9 de la mañana con 57 minutos, estamos en Radio Exitosa 95.5 FM. El fujimorismo espera entonces para tomar una posición a la presentación. Sí, y yo estaba escuchando... ¿Cuándo se reúnen ustedes como bancada? Bueno, estaba escuchando a Teófilo Gamarra antes de contestarte esa pregunta y decir que esto era un recojo de información de la DINI. Es totalmente falso, porque uno solamente verificando esta cantidad de búsquedas o entradas, hay entradas que son consultadas, por ejemplo, por vehículo, por placa. Esto quiere decir que han tenido que verte a ti subir a un carro para que consulten la placa, porque lo más lógico es simplemente ir al registro vehicular y poner tu nombre y sale pues todos los carros que tienen. Entonces, el registro ha sido presencial, o sea, ha habido un seguimiento total, ya sea los periodistas, políticos y empresarios. Eso creo que ha sido claro y ha sido también descartado. Y el tema es grave, otro tipo de Gamarra, yo no sé por qué bajarle el tono a un tema tan grave. Bueno, justamente la Premier... Lo que es peor, al ser usted tan condescendiente, genera la sospecha de complicidad. De haberse producido de repente alguna situación como tráfico de información o infiltración o el trabajo de algunos topos metidos en la DINI, trabajando para sectores privados, por ejemplo, en su momento eso tendrá que investigarse. Y es más, la Premier ha comunicado esto al Ministerio Público para que haga las investigaciones. O sea, esto está en manos del Ministerio Público y de ser el caso, nosotros también vamos a presentar la información que sea necesaria respecto, digamos, a toda la información recabada durante el 2005 al 2011. Eso está claro. Si ha habido excesos, si ha habido de repente algún tráfico o alguna infiltración a nivel de la DINI, eso en su momento tendrá que investigarse. Sí, Juan Carlos, en el caso que menciona Teófilo Gamarra, que ha pasado al Ministerio Público, yo creo que, ¿por qué ha sido sancionada, por qué ha sido censurada Ana Jara? Porque no podíamos ir contra el presidente de la República. ¿Quién despacha con el presidente de la República todos los días? ¿Acaso no despacha el director y jefe de la DINI? ¿Acaso el presidente de la República no sabía? He visto las encuestas hoy día.
bien claro, todo el mundo sabe muy bien y dice que el presidente de la República tenía que saber de estas búsquedas, rastreos o seguimientos. O sea, eso es clarísimo. Teníamos que sancionar y teníamos que censurar a Ana Jara, que era la responsable política. O sea, no nos podemos engañar que esto, y yo estoy casi convencido, iba a ser usado para extorsionar, iba a ser usado para presionar tanto a periodistas, políticos, empresarios, en esta campaña electoral que se viene. Porque este proceso iba a ser bastante fuerte y de una u otra manera el Congreso de la República, en esta actuación, que no había una alianza, como él dice, aprofujimorista. ¿Cuántos partidos políticos o bancadas políticas han votado hoy día para poder lograr la censura de Ana Jara? Con el fujimorismo y el aprismo no podíamos lograr una censura. O sea, eso es totalmente falso. Yo creo que hoy día los parlamentarios le han dado una respuesta que quería hoy día el pueblo peruano. Hoy día el pueblo peruano ha dicho, basta de usar este tipo de espionaje hacia políticos, empresarios, no, basta. Lo que queremos hoy día es transparencia y claridad, y lo que queremos es que hoy día el país siga avanzando. Ahora, con respecto al ministro. Sí, pero permítame, vamos a hacer una pequeña interrupción, vamos a una pausa y regresamos con los congresistas Julio Gago de Fuerza Popular, Teófilo Gamarra de Gana Perú y Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular Frente Amplio. Vamos a la pausa y regresamos. Exitosa 95.5 FM, nuestros teléfonos 251-9422-467-4499. ¿Qué esperan ustedes del gabinete cateriano? ¿Cuál creen que ha sido la lógica del gobierno para designarlo? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la respuesta de la oposición ante la presentación próxima del nuevo premier ante el Congreso? Hoy, dicho sea de paso, el premier empieza su ronda de reuniones. Hoy se reúne con Luis Bedoya Reyes del PPC, mañana lo va a hacer con Alejandro Toledo. Hoy se le preguntó a Alan García si estaría dispuesto a reunirse con él si así se lo solicita y señaló que no tendría ningún problema. Vamos a ver. Hola, buenos días. Muy interesante la entrevista, pero quisiera solamente hacer dos puntos concretos. La primera, quisiera pedirle a los señores que no insistan que el gobierno hace espionaje, etcétera. El servicio de inteligencia tiene como función típica hacer lo que hemos visto. Lo que ocurre es que la información secreta debió ser secreta y fue robada, fue hurtada intencionalmente por alguien, para algo, para desprestigiar al gobierno. Y ya no estoy defendiendo al gobierno ni nada, sino ese ha sido el propósito. Y los resultados son precisamente lo que estamos viendo al frente. Segundo, que el señor Cateriano me parece que está bien centrado en su elección. Por un lado, porque creo que tiene dos opciones. La primera, la oportunidad de plantear reformas sustanciales a la constitución política del Estado, entre ellas el problema electoral y también el de trabajo, porque usted sabe que muchos trabajadores están en la calle producto precisamente de un sistema digamos que es materia de discusión en otra ocasión. Y segundo, es en el caso de que el Congreso quiera hacer nuevamente lo que han hecho con la señora Jara, los mismos actores políticos, y si viene otra opción, por ejemplo, del cierre del Congreso, en ambos casos, haría un buen papel el señor Cateriano. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días, Radio Exitosa. Hola. ¿Estamos en línea con la llamada? Aló, buenos días. A ver si entra la llamada. Nuestros teléfonos 251-9422-467-4499. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted, señor Tapur? Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Días. Felicitaciones por el programa. Gracias, buenos días. He estado escuchando las palabras de los señores Garay, a veces como una simple persona de pueblo. Me da pena, mucha pena, que estén ahí censurando a todos los ministros de este gobierno, y lamentablemente lo único que me queda es que si el señor Cateriano y el señor Ollantumala se ponen los pantalones, que cierren el Congreso, porque estos comechados, disculpe la expresión, defienden eso, sus 30.000 soles mensuales y comida gratis. Eso es lo único que saben hacer, es ser congresistas y criticar y nunca llegan a nada bueno, solamente viven de la crítica, porque si no, no hay los 30.000 soles. Gracias, señor Tafur. No, gracias por llamarnos. Buenos días, Radio Exitosa. ¿Aló? Buenos días, ¿qué tal? Disculpe, yo también estoy de acuerdo con lo que dice la señorita. Lamentamos bastante que tenemos un Congreso muy mal, cosa que hace daño al Perú, cosa que hace daño a la gente más pobre.
porque lamentamos bastante, nosotros buscamos que ellos hagan valer la ley como debe ser. Lo otro de que se le ha investigado a muchos, hay legalmente gente que han vendido y hay periodismo, discúlpeme que lo diga, que se negocia, cosas que no debe ser así. Lo han dado duro estos tiempos a Humala, en el caso de los periódicos, no sé, legalmente pues soy un poco ignoro esto, si el periodismo, alguien es dueño de 4 o 5 periódicos, porque es justo lo que se dice en un periódico, dice en todos. No sé si será así, y eso es malo. Lamentamos bastante de que en el tiempo de Fujimori compraron periodistas, ahora no. Un solo dueño maneja 3 a 4 periódicos, y eso es malo. Justicia para el pueblo, justicia para la gente más humilde. Gracias. Okay, gracias por llamarnos aquí a Radio Exitosa 95.5 FM. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Gago? Estamos en Radio Exitosa, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, la escuchamos. Bueno, no tiene oficio en el arte de llamar a las radios, pero en fin. Dicho ese paso, aprovecho la llamada para reiterarle a nuestros amigos oyentes, cuando llamen, tienen que bajar totalmente el volumen de su radio. Yo entiendo el placer de escucharse a sí mismo cuando está preguntando, pero el problema es que interfiere con la señal y genera un eco que torna imposible la comunicación. ¿Tenemos más llamadas? Pasamos al panel. A ver, aló, buenos días. Hola. Sí, hola. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, escuché a una señora que decía que este Congreso... Mira, generalmente todo el mundo odia al Congreso ya. Dejémoslo ahí. Por envidia, por odios, porque trabajan mal, etcétera. Los comepollo, escándalos que hay que reconocer que son malos. Pero ojo, los peores escándalos que dejan vergüenza al mal parado Congreso han sido del partido de gobierno de Ollanta. Yo simpatizo por el APRA, pero alguien ha caído en ese nivel de comepollo, el robacable, el cargacable, el no sé qué. Ya bueno, pero vamos al tema. Una señora dijo de que, ¿cómo se llama?, que este Congreso debe ser cerrado porque... Señora, pregunto, ¿es bonito acaso, señor Tafur, que a usted, la LINI, que ahora, pues, recordemos que todo es el fin, le cambian de nombre como cambiaron para sacar plata al IVES por el salud, siendo lo mismo? Ya, es bonito para la señora que escuche. Señora, deje el apasionamiento. O sea, ¿a usted le gusta el suponeo? O sea, es malo cuando lo hace Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, el dictador Fujimori y Vladimiro, su socio. Pero es bueno cuando lo hace Urresti, Ollanta Humala. ¿Cuál es el nivel? El suponeo, el seguimiento, hasta historial clínico. ¿Para qué? Para chantajear al político, al opositor. O sea, el señor Tafur no va a decir nada que cuelgue, que está de acuerdo con el seguimiento. Entonces, ¿por qué no estábamos de acuerdo cuando lo hacía Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos? Eso es delito. El suponeo, el seguimiento que está viendo ahorita por este gobierno a los rivales políticos es delito. Y por ese delito, Ollanta, quieran o no quieran, cuando deje el poder, porque ahorita es inimputable, tiene que pagar, tiene que ir a los tribunales. La que libró ayer no es Ana Jara, que es la principal responsable política. Por eso cae Ana Jara por no renunciar y salir por la puerta grande y no decir, ay, que lo hacía el APRA, ay, que lo hacía Toledo. No, el mal de muchos no te hace santo. Entonces Ollanta debió caer porque a él, al presidente, usted lo sabe, señor Tafur, a todo lo que chuponean, para que él pueda decir, hay que fregar a Jorge del Castillo, hay que sacarle un tamalete. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias por la llamada. Quedó claro su punto de vista. Lo interrumpí al corrista. El tema de la DIN, entonces, para ustedes es crucial. Si no hay un pronunciamiento claro, más allá de lo que ya ha declarado, de que va a permitir que se investigue, ustedes no le dan la confianza. Yo no he dicho que no le vamos a dar la confianza. Yo creo que el tema es crucial. Lo ha dicho Vitocho, y tiene que dar, ¿cómo se llama?, las explicaciones en el Congreso, y pienso que las tiene que dar. Por eso, crucial quiere decir que si no las da... No, yo creo que la va a dar, porque por más que el presidente Ollanta Humala ha puesto a un leal frente como premier, porque otras personas no la aceptaron,
sabe también Ollantumala que lo primordial que está hoy día adelante no es luchar contra el Congreso, no es pelearse con el Congreso de la República. Hoy día es el país, le queda cerca de un año de gobierno. O sea, él sabe muy bien que tiene que destrabar las inversiones. O sea, de una u otra manera tiene que conseguir el voto de confianza y tiene que dar las satisfacciones, no solamente respecto a este punto de la DINI, que es totalmente importante y que escucho a algunas personas que piensan que lo de la DINI es algo normal. O sea, que la DINI podría haber recogido todo este tipo de información. Yo le quiero decir a esta persona que la DINI no tiene esa función. Más bien la DINI tiene la función de luchar contra la inseguridad ciudadana. Yo le pregunto, ¿a cuántos delincuentes, sicarios, en cuanto a la inseguridad ciudadana hemos podido obtener a través de la DINI? Pregunto, el espionaje, por ejemplo, que hemos visto que entra como Pedro en su casa aquí en el Perú. ¿Qué es lo que ha pasado con la DINI? Porque ahí no dice nada. Esa es la función verdaderamente y otras que debería tener hoy día la DINI en beneficio de los 30 millones de peruanos que no se van dando. Yo les pregunto, por una respuesta rápida, a los dos congresistas de oposición que están aquí en la mesa. ¿Qué pasa si el primer cateriano llega con un guión claro de confrontación y de provocación de escenarios que fuercen, según la lógica que pudiese haber, de provocar su censura para entrar a este escenario de disolución? Mire, es una pregunta interesante. Nosotros en Acción Popular, que hemos sido gobierno con el presidente Belaúnde y luego con el doctor Valentín Paniagua, siempre hemos creído que hay que darle un voto de expectativa o de esperanza a los primeros ministros o a los gabinetes que recién se instalan. No nos parece serio censurar o no quitarle la confianza a un gabinete que aún no ha empezado a trabajar. Aún si viene en plan de guerra. Mire, eso habría que verlo en su momento. Yo espero que no sea así. Ahora, él anticipó que hay otra estrategia, que es poner como cuestión de confianza todo lo que se le ocurra. Bueno, eso puede suceder, pero me parece que sería un error hacerlo en el primer día o la primera oportunidad que tiene para pedirle el voto de confianza. Finalmente, a nosotros le dimos el voto de confianza a Ana Jara y después, digamos, se lo quitamos a la hora que hemos votado por la censura. Ahora, a su juicio, la censura, Jara, califica como la primera de las dos que exige la Constitución, porque hay una discusión constitucional ahí de si es que no... yo creo que sí lo es clarísimo, clarísimo. Y por lo tanto, hay que dejar que las personas actúen y en todo caso censurarlas o criticarlas por actuar, no antes de actuar. Y en su caso, Corita Bravo, yo creo que es poco improbable poniéndose en ese escenario, que es uno de los muchos. Es poco improbable que venga el ministro cateriano en una actitud confrontacional, porque no sería una actitud confrontacional contra el Parlamento de la República, sino sería para todos los peruanos, para los 30 millones de peruanos que de una u otra manera le están dando la confianza a través del presidente de la República. Usted sabe que en el Perú es políticamente rentable golpear al Congreso, ¿no? Puede ser rentable, pero creo que no es el momento hoy día de ver qué le conviene más al Parlamento, qué le conviene más hoy día al Ejecutivo, hoy día qué le conviene más al país. Pero la pregunta iba, dado un escenario incómodo, ¿ustedes se tragarían el sapo para no darle el gusto al gobierno de llegar a un escenario de disolución del Congreso? Yo te contestaría de la siguiente manera. Lo que tiene que hacer hoy día el Premier es no esperar la luz verde ni de Ollantumala ni de la señora Nadine, como ya lo hemos visto, sino esperar la luz verde hoy día del Parlamento de la República, que es la que él requiere para gobernar durante su primerato correctamente en beneficio de todos los peruanos. Y que también queremos hoy día el Parlamento y también quiere hoy día la fuerza de oposición. Estamos a un año de terminar ya este gobierno y no queremos pues que el país, como ya se viene anunciando, tenga un crecimiento de 2.1%, que sería totalmente catastrófico. O sea, dejarle en estas condiciones al próximo gobierno, sea cual fuere, creo que no sería bien beneficioso al país y en vez de reducir la pobreza, aumentar el crecimiento, estaríamos haciendo un retroceso que le costó al Perú los últimos 20 años mucho sacrificio. Juan Carlos, creo que es inocente pensar de que el Premier pueda sujetarse a lo que diga el Congreso de la República. El Premier va y hace un pedido de confianza con relación a las políticas propuestas por el gobierno. Estas políticas se discuten y luego el Pleno del Congreso adopta una decisión de dar la confianza o no al Premier. Y en ese sentido el Premier es vocero de este gobierno y tiene que exponer... Y además es importante señalar algo. Uno puede eventualmente no estar de acuerdo con lo que el gobierno propone, pero eso no implica que uno no le dé la confianza. Exactamente. Uno tiene que respetar, han sido elegidos. Exactamente. No es como que de repente en el entendimiento del fujimorismo, yo no creo que deba... el aprismo, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a poner un Premier que esté a la altura de nuestras circunstancias y se comporte como tal con nosotros
nosotros. Pero si el premier va a fregar, nomás va a fastidiar. Ni el aprismo puede poner el premier. Y definitivamente el aprismo ni el fujimorismo han sido elegidos como gobierno para estar los 5 años. Por un lado. Por otro lado, quería precisar con relación a lo que se dijo la DINI. Primero quiero decir que la DINI de este gobierno, o como sistema de inteligencia, en los últimos 10 años, y esto hay que decirlo, no se ha ocupado en asesinar a las personas, no se ha ocupado en espiarlas, en chuponearlas, en reglarlas, como sí se ha producido, digamos, en gobiernos pasados donde se utilizaba la DINI incluso para asesinar, para matar, o se utilizaba las instalaciones de la DINI para someter a las instituciones, al Ministerio Público, al Poder Judicial. De hecho, guardando las distancias, Julio debe saber, porque en ese entonces también ya habría estado en la universidad y ha tenido conocimiento de todo lo que pasaba en ese entonces. Hoy por hoy estamos hablando de un sistema de inteligencia que se empezó a trabajar desde el año 2003, con convenios que se suscribían con registros públicos. De hecho, en este tema pueden haber excesos, estos tienen que investigarse y nosotros hemos señalado que se tendrán que investigar. Ahora, es pues impropio que se diga, no, pero esto dependía del presidente de la República. O sea, el presidente de la República ordenaría a la gente de la DINI para que lo espíe, también haga búsquedas registrales, porque también durante este tramo existen búsquedas registrales. ¿Está totalmente seguro de que eso no ha sido así? Yo creo que hay instancias y normalmente... Pero si ni siquiera va a Palacio de Gobierno, ¿cómo puede ser? La información que llega... ¿No le invitan a Palacio? A ver, no, ese es falso. La información... Va mucho entonces. La información que llega a la DINI es una información que es procesada para producir inteligencia. Y normalmente tiene que ver con el tema de seguridad del Estado, no solamente con eso, sino con organizaciones criminales, narcotráfico, lavado de activos. Y esa información luego se va a todas aquellas instituciones que tienen que ver y articular con la DINI, que es la Policía Nacional. Yo le aceptaría eso si yo por la DINI apareciesen, no sé, pues los 4.000 narcoindultados. Pero que además con razón política dirán, quiero saber si estos señores vuelven a cometer delito porque de ahí tengo una munición para criticar al gobierno anterior. Ni uno. Es que habría que ver, ¿no? Son de los 4.500, ni uno ha sido investigado por la DINI. Habría que ver, registros públicos. 100.000 búsquedas que se han hecho. Habría que ver si dentro de esas búsquedas también están personas que realmente deberían ser investigadas y que en su momento pasó a las instancias correspondientes. Porque normalmente la DINI es una institución que produce inteligencia no solamente para el gobierno de turno, sino para todos los gobiernos, y debe producir inteligencia porque esa es su labor, para defender el tema de la seguridad del Estado y combatir la criminalidad organizada en nuestro país, que es importante. Una pregunta para Víctor Andrés Fernández. Si el premier cateriano en su prestación da los mismos argumentos que hoy nos está dando el Conjita Gamarra, ¿le da la confianza o no? Respecto al tema de la DINI, ¿lo satisface o no? Vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. No, yo creo que no. Yo creo que Cateriano es un hombre sensato, inteligente, no va a... No va a decir lo que dice el señor Gamarra. No, tampoco quiero ofenderlo porque el señor Gamarra está haciendo una exposición alturada de su posición, en buena hora que sí sea. No, yo creo que el gobierno va a tratar de tender puentes. Es la impresión que tengo. Además, él ya lo ha dicho también. Entonces, él va a cambiar de estilo. Y el estilo a veces hace la política, ¿no? Juan Carlos, yo quería decir algo importante. Parlamentario. El gran problema de este gobierno es lo que pasa con Teófilo. Siempre lo he venido escuchando de que ingresó este gobierno a hablar simplemente del pasado, cuando tenía que implementar las propuestas de gobierno y hacer nuevas propuestas. Siempre va a hablar del pasado. O sea, parece como si del pasado pudiera surgir el presente. Y está totalmente equivocado. Y siguen hablando del pasado. En el pasado hubieron muchos errores, seguramente en el fujimorismo. Y lo hemos reconocido en su debido momento. Pueden haber habido también de otros partidos políticos que en estos momentos no me toca a mí decir si fueron errores o no fueron errores. ¿Usted ha celebrado ayer, dicho de paso, no? Yo creo que el día de ayer no es un motivo de celebración. Pues para los fujimoristas es un día de reflexión. Es un día de reflexión. ¿Por qué? Porque era un momento histórico en que vivía el país de terrorismo y la situación económica. ¿Qué se logró? Se logró acabar con el terrorismo y se logró reactivar la economía. Creo que eso lo sabían todos los peruanos. Mítines celebratorios. Yo creo que la expresión de que tienen todos los peruanos, y en este caso algunos fujimoristas, de querer celebrar, es opción netamente cada uno de ellos. No podemos decirlo que tú no celebres, tú celebres, pero yo estoy seguro que para el fujimorismo entero es un momento de reflexión, y no solamente un momento de reflexión para el fujimorismo entero, sino para todo el país. Y las encuestas lo dicen, las encuestas que fueron en ese momento, las encuestas posteriores y las encuestas que se hacen hoy día, que ese momento era un momento muy especial en que vivía hoy día el país.
¿La bancada oficialista se ha reunido, se va a reunir con el gobierno para afinar estrategias? Bueno, la bancada oficialista siempre está en permanente reunión a nivel del Partido Nacionalista. Estamos permanentemente en contacto, digamos, con nuestros líderes políticos para afinar nuestras propuestas. De hecho, eso es así, como en todo gobierno, pero nosotros en esta última oportunidad, en este último tramo, sí nos vamos a reunir porque definitivamente tenemos que analizar, tenemos que apoyar, respaldar al premier que ha sido designado y adicionalmente en cuanto a sus propuestas, pero eso sí no hace que en algún momento nosotros también adoptemos una posición totalmente muda con relación a las ofensivas o los ataques que se vayan a dar. Ahora, para otros es fácil decir, bueno, el pasado está lleno de errores y cosas por el estilo. En fin, esa es su forma de pensar. Pero nosotros sí consideramos que para construir presente y futuro hay necesidad de analizar temas del pasado. ¿Y por qué no? ¿Acaso hay temor en algunos sectores de que el pasado no se conozca? Sobre todo para no repetir las pésimas y negras experiencias que ha tenido el país, para no volver a confiar en aquellos que en algún momento le engañaron al país, como por ejemplo el señor García, en 2 oportunidades. La presencia del señor García, desde mi punto de vista, ha sido muy dramática para el país, porque ha detenido el desarrollo, ha generado una corriente de corrupción, ha generado una escuela de corrupción en distintos sectores y definitivamente desde mi punto de vista, yo creo que el señor García, ya por una cuestión incluso de ética, debería pensarlo, ¿no es cierto?, antes de tener una posición política. ¿El gobierno va a lanzar candidato de todas maneras? Definitivamente, nosotros somos un partido político que tiene muy pocos años, tiene 10 años, y nosotros consideramos que el proyecto de la gran transformación tiene que continuar. Y muchos dirán, no, pero ¿dónde está la gran transformación? Pero al paso que la está aplicando Ollantumala lo van a hacer en 40 años. ¿No? En la mejor redistribución de la riqueza, 1, y 2, el direccionamiento de los ingresos a los sectores más pobres, como por ejemplo el caso de Caliwarma, Beca 18. Antes, los estudiantes... Entre Ana Jara y Daniel Urresti, ¿por quién vota usted? Bueno, yo integro un colegiado y en ese sentido... Daniela Huatás me dijo acá, tomar una decisión. Ana Jara sin ninguna duda. No, nosotros lo vamos a evaluar internamente e internamente vamos a tomar una decisión. Inclinarme por uno u otro en este momento no sería prudente desde mi punto de vista. Ahora, pero cualquiera que asoma cabeza en la lo queman ustedes mismos, ¿no? Hace un casi, pero así presencial. No, definitivamente a Urresti lo sacan del gabinete con demasiada antelación, a Ana Jara la dejan que la censuren. Si Cateriano levanta cabeza también se lo achicharran. Es que hay sectores de la oposición que ven las cualidades, las virtudes de algunos premieres o de algunos ministros e inmediatamente ven cómo se va desarrollando y bueno, están apuntando a ver qué le hacemos para que la imagen se vaya deteriorando. Ven como un riesgo, ven como un temor permanente, ¿no es cierto?, respecto a sus líderes. Eso puede ser hasta cierto punto legítimo, pero es mezquino, porque en la política creo que debemos zafarnos de la mezquindad y trabajar más pensando en el país que en nuestros líderes, ¿no? ¿La censura a Ana Jara fue inducida por el gobierno, cree Víctor Andrés García Belaúnde? ¿O hizo algo serio para evitarlo? No, yo no creo que haya sido inducido por el gobierno. Que el gobierno o sectores del gobierno no hayan hecho nada por defenderla, eso sí es más factible. Pero que el gobierno se le haya querido tirar abajo, no. Eso es casi sería un suicidio, ¿no? Que no creo que el gobierno haya querido hacerlo, en absoluto. Creo que quizás no la hayan dejado que se defienda mejor, que quizás no le hayan puesto los parámetros de lo que tiene que decir en el caso de la DINI. Yo creo que ella ha podido pedir perdón o disculpas o satisfacciones por los reglajes o investigaciones o búsquedas que se ha hecho de muchas personas, de miles de personas, pero no lo hizo, no lo hizo, quizás no lo hizo por indicación del gobierno, del presidente de la República, pero estoy seguro que ella le ha explotado en las manos este asunto de las búsquedas y no supo reaccionar adecuadamente. Fuera de la DINI, ¿se espera algo más de la presentación de Cateriano? El tema de las inversiones, por ejemplo. ¿Tiene oxígeno el gobierno? El país está semi-paralizado. El país está creciendo 2.4%, eso es muy poco.
Yo hubiese cambiado al ministro de Economía, por ejemplo. Le digo a mi amigo Teófilo Gamarra, ¿por qué no sugirió eso? Ese ministro de Economía no está dando fuego. La reactivación es fundamental. Además, él se ha equivocado. Dijo que el Perú iba a crecer 5%, 6% y ha crecido 2%. O sea, desde hace mucho tiempo está dando manotazos de ahogado. Y el ¿Pero Perú quién podría asumir hoy en día un shock no solamente de confianza, sino un shock de medidas económicas para reactivar la economía? ¿Pero la puede hacer ese gobierno? Bueno, tiene que intentarlo. ¿No es demasiado pedir? Tiene que intentarlo, aunque los resultados probablemente no los... esto me hace recordar el año 67, que se dieron una serie de medidas después de la devaluación inmensa que hubo, y las medidas, por ejemplo, que las dio Ulloa como ministro de Economía en el año 67, todos los beneficios los recogió Velasco, no el gobierno que se iba. Eso puede pasar, pero hay que hacerlo. Yo creo que en cuanto al ministro de Economía, lo que está haciendo son medidas inmediatas, a largo plazo. Ya no hay tiempo para hacer medidas a largo plazo. Lo que tiene que hacer son medidas inmediatas, que reactive la economía en forma inmediata. Y es lo que no está haciendo este ministro. Entonces, por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de economía, si no se cambia este ministro o este premier no entra con otra visión, puede haber algo catastrófico con respecto a la economía, que el Perú no crezca más del 2%. Y eso sí sería gravísimo. Yo quisiera añadir algo más a lo que hizo Julio Gagó antes que mi amigo Teófilo Gamarra interrumpa. Un segundo. Las gratificaciones, la ley de gratificaciones que la está aguantando lamentablemente la mesa directiva, es una medida reactivadora. Y de esto se opone el ministro de Economía, desgraciadamente. Y es algo que es totalmente inmediato. Con relación al tema económico, por ejemplo, se han hecho ajustes importantes. Hoy por hoy, las personas que trabajan dentro de las rentas de cuarta y quinta categoría tienen más dinero porque se ha disminuido la tasa del impuesto a la renta de 15 a 7, 8%, por un lado. Por otro lado, tenemos que decir, si analizamos el entorno económico en forma aislada, solo al Perú, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque en el 2010 China crecía a 13%. ¿Saben a cuánto crece hoy día? A 7%. Los otros países de la región, Chile, estamos hablando Argentina, Brasil, estaban creciendo al norte de 5, 4%. Ahora están creciendo a 1%. Pero eso no puede ser nuestro consuelo. Actualmente el Perú sigue liderando el crecimiento económico en la región con 2.5% y esperemos que este año llegue al 4%. No olvidemos que hay inversiones muy grandes, megaproyectos, como por ejemplo la construcción del gasoducto del sur, el metro, la modernización de la refinería de Tanara, el aeropuerto de Chinchero. Los únicos que usted menciona son los que están promovidos por el Estado. Son proyectos que ya se están implementando. Los grandes megaproyectos privados, ninguno ha empezado a operar. Ya los megaproyectos se han firmado, de hecho que los otros gobiernos tienen que continuar. El tema del gasoducto del sur ya se ha suscrito. No, claro, pero es promovido por el Estado. De Chincheros ya se ha suscrito. Bueno, Tía María va a ser un reto para ese gobierno, es principal. Tía María es prioridad para el gobierno. Prioridad, claro. De hecho, se van a destrabar las inversiones. Esperemos que también en esto pueda participar y apoyar el Premier. Creo que acá de lo que se trata es justamente de darle un clima de estabilidad, de confianza. Nos quedan pocos segundos ya. El tema de las reformas electorales, ¿va a estar en la agenda? A nivel de la oposición. Las reformas electorales, ¿el gobierno va a ser cuestión de confianza de las mismas? Bueno, hay reformas electorales que normalmente deberían hacerse antes de las elecciones y hay otras que seguirán dando paulatinamente. Pero no está en la agenda prioritaria. Que implican incluso modificaciones constitucionales y que implican la votación de 87. El tema de la no reelección de autoridades ha sido muy difícil sacar, pero se ha logrado. Hoy por hoy esto ya es una modificación constitucional que contribuye a la lucha contra la corrupción. Por haber hecho eso, perdieron los votos solidarios. Bueno, porque... No sé, supongo, estoy especulando. Ese es un tema, ¿no? Las reformas electorales, Víctor Andrés, ¿es un tema prioritario en estos momentos? ¿O, hay gente que dice, ¿para qué? Y esto no se está yendo. Yo creo que hay que hacerlas igual, pero no creo que sea tan prioritario. Acá lo prioritario es el bolsillo de las personas. O sea, ¿cómo le pones plata al bolsillo de las personas? El tema de las gratificaciones es un tema fundamental. Le vas a dar 22% más en julio y en diciembre, y eso está lamentablemente terminado y no quieren reactivar. Y cualquier otro tipo, la medida que ha hecho Teófilo Gamarra es interesante, pero yo bajaría, por ejemplo, 1 o 2 puntos el IGB. También ese fue fundamental y fomentaría algún tipo de ahorro con respaldo, algún tipo de medidas ahorrativas, pero lo importante para mí es que la gente tenga plata en el bolsillo. Pero hoy día lo que corresponde entonces es interpelar al ministro de Economía.
Yo creo que el ministro de Economía debió salirse. Yo pensé que iba a pero no ha salido. Porque cambiado. Ha cometido... Cítenlo al Congreso. Ese es el autor de la ley Pulpín, el ministro de Economía. Claro. Acá, que se metió en un tema que no conocía. Aquí lo más importante que las reformas electorales, Juan Carlos, al margen de todas las reformas que se puedan dar, que son necesarias y que Perú también las exige, hoy día es qué propuesta tiene este gobierno para meterle más plata al bolsillo a la gente que menos tiene. Eso es lo fundamental, eso es lo que resta en este año que está. O sea, nosotros como parlamentarios podemos dar muchas ideas, pero quien ha sido elegido para gobernar es este gobierno, no nosotros. O sea, ellos tienen la responsabilidad de meterle más plata al bolsillo a cada uno de los peruanos en este año que resta y superar esta brecha del 2% y llegar al 4.5% que queremos hoy día todos los peruanos. Y quería terminar, Juan Carlos, cuando decía si este gobierno había inducido o no a esta censura. Yo estoy de acuerdo, muchachos, no, este gobierno no la ha inducido. Sin embargo, no la ha querido salvar a Najara. Pero hay que analizar por qué no la ha querido salvar a Najara. Porque si la salvaba a Najara, ¿quién iba a ser el responsable de esto? Es muy sencillo de pensar, el presidente de la República. Entonces, de una u otra manera, no había espacio para salvarla. O sea, tenía que ser de todas maneras censurada. Muchas gracias a los tres congresistas que nos han acompañado hoy. Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular Frente Amplio, Julio Gagó, congresista de Fuerza Popular, y Teófilo Gamarra, congresista de Gana Perú. Vamos a una pausa y vamos a hablar de un tema casi